El gobierno insiste en el proyecto de control preventivo de identidad y su ampliación a mayores de 14 años, una propuesta que sería enviada al Congreso en los próximos días. Sin embargo, esta iniciativa ya ha tenido varias críticas. Algunos dicen que vulneraría una serie de derechos. Vamos a profundizar en estas diferencias. Estamos con Marcelo Ajadua. Él es abogado y doctor en Derecho Penal. Muchísimas gracias por estar con nosotros, abogado. Bienvenido. A ver, en términos generales, hoy día ya tenemos un control preventivo que rige para mayores de 18 años. Lo que está diciendo el gobierno es que ellos buscan ampliar, incluso con mayores facultades para las policías, sobre los 14 años, porque hoy día hay responsabilidad también penal juvenil y que debiesen estar entonces también los jóvenes y adolescentes incluidos. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, primero es necesario precisar algunas cosas, ¿no? Lo que ha dicho el gobierno es que no solamente se va a ampliar el control de identificación a los menores de edad entre los 14 y los 18 años, sino que además el control de identificación a los adultos se va a poder hacer de una forma distinta. Es decir, actualmente se permite, por ejemplo, controlar a una persona y en el caso que hayan indicios de criminalidad se le puede registrar la ropa, las carteras, los bolsos, etc. Ahora, lo dice el gobierno, que se podrá registrar sin necesidad de esos indicios, ¿ah? En segundo lugar, también para comprender un poco la génesis de esto, porque esto no es una discusión que ha partido ahora. Es importante saber que el sistema de control de detención ya ha sido modificado en el año 2002, o sea, recién nacida la reforma procesal penal en Chile, el año 2004, el año 2008 y el año 2016. El año 2008 era supuestamente la agenda corta para después esperar una agenda larga y hacer una modificación como corresponde. Después hubo una segunda agenda corta, que fue la del 2016. Es decir, estamos en la reforma, de la reforma, de la reforma y de la reforma. Entonces, ahora, me imagino que eso tiene que ver con un pie forzado de realismo, de ver que la delincuencia no ha sido contenida. Porque claro, si en el fondo hubiesen tenido efecto las medidas, no tendríamos necesidad de tener la reforma de la reforma de la reforma. El problema es que la seguridad ciudadana sigue siendo la principal prioridad de las personas y la gente sigue sintiendo que no se está poniendo suficiente atajo a la delincuencia, que no se puede caminar tan tranquilo por la calle, que los portonazos están a la orden del día. Y en este caso también le hace sentido a muchas personas uno de los argumentos que entrega el gobierno, que es que cada día más vemos delitos ligados a menores de edad. Algunos que delinquen por propia voluntad y otros que son utilizados también por bandas. Entonces, desde ese punto de vista, alguien podría decir, bueno, lo que está proponiendo el gobierno tiene sentido porque tenemos un problema con los menores de edad que delinquen. No sé si esta es la solución. Y ahí está la pregunta. Es que ese es el tema. Lo que habría que ver es si esta es la solución, en primer lugar, para combatir la delincuencia entre menores de 14 y 18 años. Eso es lo primero que hay que ver. Pero hay que irse un poco más a lo general, porque resulta que estas medidas no son inocuas. Estas medidas suponen una afectación de garantías fundamentales, y que en un Estado democrático son los bienes más importantes. Lo que hay que pensar es lo siguiente. Y me quiero primero enfocar en esta medida que se está anunciando de la revisión de las personas sin que haya antecedentes generales. Los derechos fundamentales son los bienes más preciados que hay en la Constitución. Entonces, lo que se exige es que para limitar algunos de estos derechos tiene que haber algún motivo, alguna razón. En estos momentos, la ley actual permite, si es que un carabinero ve un indicio de criminalidad, que una persona cometió un delito o se prestaba a cometerlo, había sospechas que lo iba a cometer, puede entrar a registrar. Pero ahora, con lo que se está hablando, un carabinero o una policía podría decir, señora, usted ábrame la cartera. Pero en los estudios comparados, esto se ha demostrado que estos sistemas son totalmente discriminatorios, arbitrarios y se basan en estereotipos. Se castiga la pobreza. Generalmente se tiende a castigar la pobreza. De hecho, a Carabineros se le ha intentado, hay universidades que en el caso de la Diego Portales, que ha intentado que Carabineros demuestre cómo ha ejercido estas facultades para revisar. Y ha sido muy difícil, se ha negado, incluso tuvieron que determinar en la Corte Suprema hace poco porque Carabineros se negó. Porque es necesario saber, bueno, cómo se está llevando a cabo esto. Si es efectivo esto. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los criterios? ¿A qué parte de la población? Si son personas de escasos recursos, en qué comunas, etcétera. ¿Y cuáles son los resultados? Este tema, abogado, el gobierno ayer entregaba cifras, no recuerdo bien si las esbozó el presidente, me parece más bien que fue el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que decía que el año pasado se hicieron aproximadamente 4 millones de controles de identidad.
que de esos 100.000 aproximadamente habían terminado en una detención de órdenes pendientes en la mayoría de los casos y que había solo 39 denuncias de abusos policiales, que por lo tanto eso demostraba, decía él, que la gente no ha sentido que esto sea una arbitrariedad. No sé si ese dato lo convence a usted o es suficiente para pensar que Carabineros esté aplicando un buen criterio en un momento que además es bien delicado respecto de la reputación que está teniendo Carabineros. Tenemos muy encima, y fue argumento también de quienes se oponen a esto, el caso Catrillanca. Hemos conocido casos donde efectivamente ha habido abusos policiales, a lo mejor los menos, pero van quedando en la retina de las personas. Entonces muchos se preguntan si hoy se puede confiar en el criterio de Carabineros. Sí, pero vamos por parte, pero hay un punto muy importante que tú acabas de referir. Se habló de que hubieron 4 millones de controles de detención en un año. No estamos en un país que tenemos 100 millones de habitantes. Es decir, que prácticamente el 25% de la población chilena fue objeto de redada. Es decir, estamos creando un estado policial, donde de alguna manera estamos todos sujetos a una especie de revisión. Y eso no debería ser lo natural en un Estado democrático. Pero esto también tiene consecuencias para la lucha para la criminalidad. La cantidad de horas hombres de policías que se requieren para identificar a 4 millones nos quita horas hombres para realizar las gestiones en lo que realmente interesa para la lucha contra la delincuencia. Desarrollar inteligencia, establecer recursos para las policías y para la policía en general para atacar bandas de narcotraficantes, bandas especializadas en criminalidad. ¿Okay? Hay otro aspecto que quiero señalar y que es importante. El gobierno ha utilizado un eslogan bastante desafortunado y que parece que de alguna manera ha obtenido algún cierto enganche, que ha dicho, bueno, si el que nada hace, nada teme, ¿por qué no se van a dejar revisar sus cosas? Pero resulta que en un Estado democrático nosotros no somos súbditos, nosotros no somos gente que estamos puesta a pruebas por el gobierno. ¿Pero no hay estados democráticos que sí lo contemplan? No. Porque en el fondo hay policías en el mundo que son feroces y que también te piden identificación sin ninguna sospecha ni indicio de nada. No. Son estados democráticos. Sí, pero en estados democráticos rige una ley parecida a la nuestra donde el policía, donde ve un indicio de criminalidad, me puede revisar. Lo que ha dicho, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que para realizar una revisión, un cacheo, requiere haber alguna causa razonable, no simplemente al azar porque el policía, con todos sus prejuicios, dice, mira, tú tienes cara de posible delincuente. El televidente se tiene que preguntar si él se sentiría cómodo a la salida de un cine, de un mall, que le digan, señora, usted ábrame la cartera. La única persona que le abra la cartera. ¿Sabes que hay mucha gente, que dice, sí, yo estaría dispuesto? Sí, bueno. Y podría sacrificar porque no me gusta, porque me molesta, porque me parece bien como, no sé, íntimo o que rompe mi intimidad el tener que abrir la cartera, pero hay gente que dice, en vista de que no se ha podido controlar la delincuencia, yo estaría dispuesto si es que eso me significa caminar más tranquilo por la calle. No, sí, eso puede ser. Es un argumento que mucha gente no ha escrito eso mismo. Eso puede ser, pero eso no se le puede imponer al resto de un Estado democrático. Yo puedo, no sé, autorizar que me registren, incluso que me dejen detenido 24 horas y eso, pero lo que manda es que nosotros tenemos un Estado constitucional, un Estado donde existen ciertos derechos y esos derechos hay que respetarlos. Y cada uno decide si me lo pueden restringir o no. Y si me lo van a restringir, existe todo un ordenamiento jurídico que nos dice, a nivel constitucional, que para la restricción tiene que haber algún razonamiento. Pero más allá de eso está bien, la gente dice que me revisen, pero realmente, ¿tiene algún efecto positivo para la lucha contra la delincuencia o solamente son medidas efectivas? Ese es el argumento más fuerte en el fondo, porque aquí hay argumentos como emotivos de lado y lado, un poco decir como también asumir como la sensación de miedo para instalar este tema y decir es importante porque la delincuencia no ha sido controlada y por lo tanto frente al miedo que nos da la delincuencia sacrificar parte como de esa libertad y esa intimidad. También hay todo a mi juicio, argumento emotivo cuando se dice en general, como por ejemplo en el caso de los niños, esto afecta los derechos de los niños en general. También es discutible de qué niños y cómo se haría, cómo se aplicaría. Pero el tema de la efectividad, al parecer, es como el argumento más de fondo, el que lleva más como evidencia empírica que permite discutir de alguna manera lo que está planteando el gobierno, ¿no? A ver, o sea, algo que ya está ultra estudiado y desde la candidatura de Nixon en Estados Unidos fue que la lucha contra la delincuencia es un gancho tremendo donde la población cae muy fácil
para en materia de elecciones populares. Normalmente cuando vienen elecciones populares, los temas relacionados con la lucha a la delincuencia, muchos candidatos lo usan como bandera de lucha para obtener, atraer simpatizantes. Los gobiernos muchas veces cuando están bajo la encuesta también crean este tipo de medidas para ganar rápidamente favores electorales, aumentar su apreciación frente a la población. Pero el punto son estas medidas, y eso es, efectivas. Hasta el momento no sabemos si esta reforma de la reforma del año 2002, 2004, 2008 y 2016 han sido efectivas. Para nada. Incluso más, se dice que es necesario llevar esto a los niños, o sea, de 14 y 18 años porque siguen siendo niños. Y resulta que las estadísticas nos están diciendo que ha habido una baja consistente en la delincuencia de menores de edad. A la gente seguramente no le parece porque ve los noticiarios, los casos de mayor connotación social, etc. Y que son generalmente los casos más violentos. Son los casos más violentos, pero ha habido una baja consistente. Pero por el otro lado, nosotros tenemos un sistema procesal penal que nos dice y que nos tenemos que regir por tratados internacionales en la materia, que tenemos que tener una legislación diferenciada para los niños en cuanto en materia de persecución penal. Y eso es importante porque tiene relación con el desarrollo. Nosotros podríamos, claro, como ciudadanos normalmente actuamos con rabia frente a la delincuencia y tenemos que decidir y queremos que haya mano dura, que se apliquen penas, que nos revisen, etc. Pero nuestras autoridades no tienen que pensar desde el punto de vista de la rabia. Ellos tienen que pensar en el largo plazo y que este es un problema que requiere solución y que se requieren tomar medidas efectivas, no efectistas. Ahora, alguien dirá, ya, 4 millones de controles de identidad el año pasado. Usted decía, eso es como un estado policial. Alguno dirá, bueno, yo prefiero un estado que fiscalice, que revise, que esté encima, que por último los delincuentes sepan que hay algún tipo de control. Estoy tratando de recoger el argumento que muchas personas también esbozan. Y algunos dirán, es que es poco efectivo, porque 4 millones finalmente se traducen en 100.000 detenciones de personas que tenían orden pendiente. Pero alguien que nos mira dirá, bueno, mejor eso a nada. Vale la pena, así sean 100.000, 50.000, pero que por lo menos esas personas que están con una orden pendiente puedan ser pesquisadas y verán ahí un instrumento en el control de identidad. No, claro, sí. Algún resultado puede tener. Malo, pobre, lo puede tener. ¿Hay algún mecanismo mejor? Porque en el fondo también esa es otra pregunta. Todos podrían decir, es que aquí se está haciendo un intento, a lo mejor es poco eficaz, no tiene una tasa de efectividad tan alta, pero algo ayuda si es que tenemos 100.000 detenciones. ¿Habrá algo que sea mejor, más efectivo, que realmente logre prevenir de mejor manera el delito? Porque esa es el detalle o como la característica de este control, que es un control preventivo de identidad. Sí, la idea es tratar de anular que se cometa el delito. Claro, pero hay que aclarar algo. O sea, aquí nadie está discutiendo y nadie está pidiendo una reforma para que las policías no tengan facultades de controlar la identidad. Eso está. Lo que quiero decir yo es que eso está y incluso se registraron, como dice el gobierno, a 4 millones de personas. Lo que algunos nos oponemos es que esto se amplíe sin ni siquiera haber una base empírica que nos diga que ha funcionado el otro sistema, a revisar aleatoriamente en forma discriminada, porque eso está ultra estudiado, está muy documentado, que solamente genera arbitrariedad y ni siquiera es efectivo. Ahora, ha habido casos bien curiosos que a lo mejor también, usted me dice, es que la gente ve los noticieros y ve que hay niños y por eso también se puede confundir y pensar que son más cuando la cifra va a la baja, pero también hay casos que van quedando en la retina. Recuerdo, no sé si fue el año pasado o el anterior, un vehículo que fue detenido con unas personas que venían de San Antonio, les abren la maleta y había armas. Y luego el juez determinó que había sido improcedente pedirles que abran la maleta. Entonces mucha gente dirá, bueno, yo prefiero que hagan que todos los automovilistas abran la maleta y que ese que lleva armas caiga, aunque haya 10 que abran la maleta y no lleven nada, porque no temían nada, a que la justicia considere que porque Carabineros no tiene esa facultad es improcedente y por lo tanto deje libre a una persona que anda transportando armas, que seguramente no es para irlas a dejar un museo, ¿no? Es que el tema es que por un caso o dos casos en particular tampoco se pueden tomar políticas generales para todo. El punto central es dónde estamos enfocando los recursos para el combate para la delincuencia. ¿Estamos enfocando en temas de desarrollo social, en profesionalizar las policías o llevarlo a medidas efectistas como esta? Es el tema.
Y hay algo muy especial que me gustaría referirme, pero yo creo que la gente debiera entenderlo. Normalmente, desde la creación de este nuevo sistema procesal penal, que dejó atrás el del carácter inquisitivo, que ahora todos lo conocen, que hay un fiscal, que hay jueces, que es todo público, se habla de que este sistema es excesivamente garantista. Sí. La verdad que esa es una caricatura. Cuando se habla de garantismo o de garantía, se hablan de derechos a favor de las personas. ¿Y por qué se establecen derechos a favor de las personas? No son derechos a favor de los delincuentes. Es que el proceso penal en sí es un proceso humano y como proceso humano puede cometer errores. Lo que estas garantías están creadas generalmente es para proteger a las personas normales, para evitar las condenas de posible inocente. Nosotros hemos visto el caso Antorcha, ahora actualmente hay objeto de formalización una fiscal incluso que alteró pruebas. Existen casos de gente que ha sido cargada con droga. Entonces, de alguna manera, todas estas garantías se buscan para equilibrar el asunto. Para evitar, porque, bueno, se dice, hay una frase que algunos teóricos usan, que es preferible 100 culpables sueltos que un inocente preso. Pero es muy importante para la legitimidad del sistema que evitar que la gente inocente sea condenada. Mira, hay un dato muy importante y es relacionado con la prisión preventiva. El número de gente inocente que terminó siendo declarando que era inocente o fue sobreseída, que estuvo en prisión preventiva en los últimos años, ha aumentado radicalmente. Y eso es un dato objetivo que nos dice, mira, algo puede estar ocurriendo mal. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo mal? Porque también mucha gente podrá decir, pucha, qué pena que más gente inocente ha pasado por prisión preventiva, que es la medida cautelar más gravosa, además de nuestro sistema, y que te genera un daño, obviamente, a tu vida. Pero ¿por qué entonces no han sido capaces de poner en prisión preventiva a las personas que efectivamente van a terminar siendo culpables? ¿Qué está pasando con la pesquisa? ¿Quién falla? ¿Fallan las policías? ¿Falla el sistema judicial? ¿Fallan los fiscales? ¿Por qué está ocurriendo eso? Eso no debería ocurrir. Bueno, pero ocurre. Claro. Bueno. Entonces, ¿cuál es la sensación que le queda a la gente? Claro, que esa gente fue injustamente puesta en prisión preventiva, pero que los que debiesen sí cumplir con eso también están libres. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que bueno, acá se estableció un sistema de carácter garantista donde han habido reformas que con los años han ido de alguna manera empezando a erosionar los principios que los fundaban, ¿ok? Y esto es a lo que me refería, que de alguna manera estamos viendo mayor cantidad de gente en prisión preventiva que no debiera estar preso. Respecto a qué es lo que falla, respecto a la persecución de la delincuencia, hay que ver realmente si estamos fallando demasiado, porque por lo menos las cárceles chilenas están llenas. Recién tuvimos un dato y que también lo ha mencionado el gobierno, es que los menores de edad entre 18 y 14 años están delinquiendo menos. Entonces, hay que tomar lo que quiero decir con esto es que de alguna manera hay que tomar los datos objetivos, no las intuiciones, no solamente las sensaciones. Porque si nosotros legislamos con lo que son las sensaciones, con lo que estamos sintiendo, le estamos haciendo un flaco favor a la población, porque los recursos no los estamos destinando a donde los deberíamos de poner. Hay estudios que nos dicen, mira, ¿saben qué? Nosotros tenemos que trabajar más en inteligencia policial. Debemos trabajar en recursos para las policías para enfocarnos en ciertos tipos de delincuencia que son más peligrosas. Pero nos estamos enfocando en otras cosas de carácter más efectista. Nuevamente, yo no estoy diciendo acá que a una persona no se le pueda registrar si hay indicio de comisión de un delito. Mire, de hecho, anoche el ministro Chadwick fue entrevistado en un canal de televisión y él no se dio cuenta, pero sin querer, cuando dio un ejemplo de control, de revisión de un bolso de una persona, estaba dando el ejemplo no de la ley que su gobierno pretende establecer, sino de la legislación actualmente vigente. Porque dijo, bueno, si el carabinero tiene siente o hay antecedentes que tiene algo en el bolso, bueno, eso lo permite la legislación de ahora. Si acá nadie está negando que hay que cambiar la legislación, que eso no puede ser, lo que se está diciendo, lo que muchos estamos diciendo, es que, mira, si nosotros vamos a registrar a una persona y le vamos a abrir sus pertenencias, que haya algún motivo. Porque puede llegar incluso a ser muy humillante para, por ejemplo, una señora que va saliendo del cine. Señora, ábrame la cartera. ¿Por qué? No tiene que abrirme la cartera, o sea, detenida. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de eso? Bien, pues va a ser una discusión que vamos a tener durante todos los próximos días y meses seguramente con esta modificación que se está enviando al Parlamento, que ha tenido visiones encontradas incluso en el propio oficialismo. No están todos alineados todavía, esperan ver más detalles del proyecto. Un último aspecto. Recordemos que la modificación
muy parecida a esta se realizó en el año 2016, Recién. donde fue muy criticada, no han pasado ni siquiera 3 años, donde se discutieron se discutió que estas eran medidas que podían afectar los derechos fundamentales, pero se señaló que de alguna manera esto se iba a controlar, que iban a haber sistema de control de carabineros, etcétera, que iba a haber información. Y esa información no está. Y hay que preguntarse por qué esa información no está. ¿Por qué no tenemos los desagregados? ¿A quién se controla? ¿En qué comuna? Etcétera. Sí, hay un desafío ahí también de la información y de la transparencia. Creo que por ahí se debiera empezar. Incluso ha tenido que recurrir gente a las cortes para poder tener esa información que debiese estar a la mano de todos los ciudadanos también para tener instituciones más confiables. Y eso nos debiera avergonzar que estamos recurriendo a los tribunales para que nos den esa información. Muchas gracias, abogado. Que lo vaya muy bien. Que tenga un buen día. Nos vamos a la pausa y ya estamos de regreso.